Fede Bonafini. Entonces nos imaginamos todo, el galopes del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio. Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput Milagro Sala. pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio. Caput. Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Los nombres de los países. Gabón. Se conoce muy poco sobre la historia de los primeros habitantes de Gabón. Gracias a los utensilios paleolíticos encontrados en sus selvas, los investigadores están seguros de que el territorio estuvo habitado desde épocas muy tempranas. En 1472 arribaron los portugueses, quienes fueron los primeros europeos en desembarcar en sus costas. En el siglo XVI llegaron a estas tierras los pueblos Mienne y en el siglo XVIII hicieron lo propio los Fang, etnia actualmente mayoritaria. Estos últimos se aliaron con los europeos para traficar marfil y esclavos. El nombre Gabón proviene de la palabra portuguesa Gabão, que significa Gabán o sobre todo. Este nombre se lo pusieron los portugueses debido a que la geografía de sus costas forma un estuario en la desembocadura del río Mano que les otorgaba protección a sus embarcaciones, como la protección de un gabán. Rara la explicación, pero estos son los estudios que hay sobre el origen del nombre de los países. Un gabán, el Brasil por un palo, que le llamaban palo Brasil, y así nos va quedando, porque la Argentina tiene que ver con La Plata, el río de la Plata, por donde surcaba la Plata, y Argentum en latín es plata. Bueno, algunos quisiéramos algo más épico, pero algunos hablan del formato, de un palo que estaba por ahí, o de la extractividad que hubo desde que nos han descubierto. ¿Cómo les va? El día es hermoso, el día está bello. Lo que nos nubla a los argentinos es que pasemos siempre por penurias. Y en algunos casos se vota a algunas personas, porque es el sistema que tenemos, representativo, federal, republicano, en que elegimos representantes. En el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. No elegimos jueces, pero elegimos a diputados, y muchos de ellos se venden con ideas así, pero se necesita para salvar la patria, que un montón de cosas. El partido no está votando para este lado y vos votaste en contra del partido. Bueno, hay países que tienen un sistema democrático que no es representativo como el nuestro, y si un tipo te traiciona, te está por traicionar, así lo rajás y pones al suplente, como pasa en un equipo de fútbol o en una orquesta sinfónica. Un tipo se pelea con el director o le agarra una gripe de 40 grados, no puede tocar, ponen otro chelista. Lo mismo un jugador de básquet.
se le rompieron una pierna, se le salió el hombro, no juega, hay un suplente. Bueno, acá los suplentes sirven para cuando los tipos agarran un puesto, por ejemplo, una embajada, como la diputada Krexel, que con $20.000 por mes y viviendo en París, que le encantó la embajada en la UNESCO. Y este es un gobierno tan débil, que necesita de estas cosas, que después critica para mantenerse en el poder. Pero hay un leve cambio en la sociedad. Las últimas encuestas están dando que la popularidad de él bajó 15 puntos o más. Y esto lo ato a un show de televisión, reality show, el más exitoso del mundo, que tiene versiones en todos los países, después de haber debutado hace más de 20 años en su Holanda natal, que se llama Gran Hermano, haciéndole un homenaje a Orwell, ese ojo que te ve todo el día. Adquiere un formato televisivo de una competencia de unos muchachos que se juntan ahí, están 3 meses, 4 meses, conviviendo en una casa con muchas cámaras, y esto se transforma en un show, y cada uno va encontrando un perfil, el perfil bajo, el perfil tonto, el perfil gracioso, el perfil sexual, el perfil agresivo, hay un montón. Y tantos participantes hubo como perfiles. En esta última edición de Gran Hermano, que el otro día fue premiada en Ámsterdam, porque hay muchas versiones en el mundo, como el más exitoso, en la duración excede los tiempos acostumbrados en la Argentina. Hubo uno que duró 1 año en Alemania. Tener a la gente encerrada 1 año. Pero acá se va a llegar a los 7 meses. Dentro de esta fauna que habita Gran Hermano, para que el televidente lo vaya viendo las 24 horas del día, a ver qué hace la gente, toman mate, la gente va al baño, duermen, se ríen, hablan, comentan anécdotas, hablan de sus vidas durante mucho tiempo. Bueno, el encierro genera ciertas conductas que no tenemos habitualmente. Cuando uno convive con personas en el trabajo, hay un momento que dejas de verlos. A las 8 de la noche vas, te tomas el colectivo y vuelves a tu casa. A la familia en algún momento te vas al trabajo, te vas a la cancha, te vas al concierto, te vas a dar una vuelta, te vas con las amigas o con los amigos, dejas de ver alguna vez. Pero cuando estás 24 horas y todos los días, 24/7, durante 7 meses con las personas, se suscitan algunas cosas que tienen que ver con la realidad de cada uno. Ya no la podés caretear tanto tiempo. Entonces, bueno, se generan estas cosas entretenidas que tiene el programa y que yo veo habitualmente, porque es ver la condición humana. Así como puedo ver en el zoológico un tigre, o puedo ver en un serpentario serpientes, que no es habitual, yo no habitualmente no lo veo. Entonces uno nota ciertas características que tienen, las uñas, los dientes, los ojos, la mirada, el color, la estatura. Uno se ve a sí mismo, mira al ser humano en cautiverio con otros seres humanos y ver cómo se comportan, porque es verse uno. Y te digo que el atractivo mío, más allá de los condimentos que puede tener el programa, eso depende de la conducción, que la hace muy bien del Moro, y de los panelistas que opinan y demás, que ese es el confite, la condición humana te entretiene. A mí me entretiene. Y desde que comenzó esta edición en la Argentina, y que es la más exitosa, he visto un personaje, todos vimos un personaje muy parecido al presidente, votante de este presidente, y lo decía con mucha honra, con mucho honor. No nos olvidemos que entraron a un día de la asunción presidencial, pero ya se sabía quién era, porque este presidente no mintió, sigue estando igual de trastornado y implementa las medidas que estuvo prometiendo. Y este personaje, llamada Juliana Scaglioni, se hace llamar Furia, es realmente una persona furiosa, una persona violenta, una persona maltratadora, y no dejó títere con cabeza. Y tenía un fandom que es
un grupo de fanáticos, más que nada de fanáticas, que la seguía y perdía plata toda la semana apoyando a esta persona para que no se vaya. Porque normalmente era muy votada por la casa, pero no por el público en general. Y la seguía apoyando y la seguía apoyando y así pasaron muchas semanas, casi los 6 meses, y esta persona que insultaba, que te miraba cara a cara, que se acordaba de tu familia, de tus parientes, que criticaba a la familia, que se hacía de amigos a los cuales después denostaba, o palabras fuertes, yo las uso, ¿no? Pero me asustaba a mí, así que imagínate. Era muy apoyada por el público. Y uno dice, bueno, es un índice de la época. La gente está nazi en Europa, está mileísta acá, le gusta el insulto, le gusta pegar, le gusta, digo yo, por lo que hace Bullrich, mucha gente le aplaude, se reivindica a Videla en estos días, es una cosa increíble, se disfruta de la gente presa. Entonces digo, es el índice de la época, el indicador de la época, es también esta chica que es votada por la gente. Bueno, pues anoche se fue. Su rival era un chino que no le hace mal a nadie, estratega, paciente. Y cuando llegó este duelo, como dicen ellos, este versus, se encontró cara a cara con alguien que sabe jugar, ella que también lo sabe hacer, pero más que nada sabe dominar a un grupo enorme de imberbes que la siguen y se sienten empoderadas por ella porque putea a todo el mundo, dejó de apoyarla. O se hizo mayor la gente que no ve el programa, que nunca votó. Era tan desagradable verla en pantalla que hubo muchos que votaron cuando no se votó nunca. Se llegó a un récord ayer de votaciones, se llenaron de guita los productores. Esta mina les hizo ganar mucha, dio mucho contenido, pero bueno, es un índice de una sociedad que ya está hastiada con esto, porque está viendo que políticamente no soluciona nada. Podés putear a todo el mundo, pero me sigo cagando de hambre. Entonces déjame que yo te putee a vos. Y la gente anoche a esta chica que se hace llamar Furia la mandó a la puta que la parió. Hoy se verá en televisión cómo hará su descargo, pero con toda la bronca del mundo. Estaba enseguecida con ganar. Y el chino y sus compañeros no quieren ganar, pero lo hacen con tranquilidad. Y esperaron el voto del público. Y el voto del público les dijo, chino, seguí. Y ahí está una patada en el culo con todas sus puteadas y todo. Y hoy se verá cómo se desangra en veneno y todo esto. Me alegra que la sociedad vaya cambiando. ¿Puede llegar a cambiar tanto como para poder valorar a Alberto Fernández? Porque ustedes ya lo saben, este programa comenzó el año pasado y desde el año pasado que reconociendo la enorme cantidad de cosas buenas que tuvo ese gobierno, también criticamos las malas. El distanciamiento con Cristina, el encaprichamiento con Guzmán, milagros a la presa, no traer a Pepín Rodríguez Simón, que tengamos aún esa Corte Suprema de miércoles, Vicentín, hay tantas cosas. Pero en medio de la pandemia fue a buscar vacunas a donde recién se probaban las primeras, nos abrazamos con Putin, las trajo, mandamos aviones de aerolíneas argentinas que recorrieron el mundo y fueron a China a buscar respiradores, se invirtió cualquier cantidad de plata en Córdoba para fabricar nuestros propios respiradores, nuestras propias camas, los hospitales, los insumos, un apoyo al Malbrán. Fue enorme, enorme, una epopeya que se hizo. Por supuesto, imprimiendo dinero y cayendo como todas las economías del mundo, pero no se echó a nadie. Se le dio a las empresas la plata para que no se eche a nadie y la plata para que no cierren, para que no dejen de fabricar. Eso es maravilloso. Y así te puedo contar 40 cosas. Pero dejamos que lo explique en este programa. 2 semanas atrás
la primera vez que aparecía en los medios después de haber dejado la presidencia, eligió el programa de Iván Chargrosti. Y vamos a escuchar, por favor, Martín, seguiditos, los 4 testimonios que tenemos de un Alberto que ahora se extraña, al que criticamos desde el peronismo, desde el llano, desde los medios, pero se lo extraña y mucho. Y date cuenta por qué, y acá va a comentar un poquito de lo que ha sido el distanciamiento con Cristina. Alberto por 4. A mí me produce cierta... había 1000 narrativas de lo que no se podía hacer. Y vino una persona que dijo, con la cual yo no coincido ideológicamente, que dijo, se puede hacer todo, legal, ilegal, constitucional, inconstitucional. Pero, bueno, pero eso algún día lo vas a pagar, ¿eh? Algún día lo vas a pagar, ¿eh? Digo, yo mandé un DNU para que me den durante un año facultades extraordinarias en materia de salud y me lo denegaron. Mandé una ley, perdón, y me lo denegaron. Y dan facultades extraordinarias para hacer todo lo que se propone hacer Milei. Es un tema del Congreso, no de Milei. Bueno, yo lo que quiero recordar a los congresistas que han votado esto y a los senadores que van a votar, que Raúl Alfonsín incorporó un capítulo en el Código Penal que se llama Delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática. Y que uno de sus artículos castiga a los legisladores que le dan un poder exorbitante al Poder Ejecutivo. Llámense legislaturas provinciales a gobernadores o legislatura nacional al presidente. Así que prepárense, ¿eh? ¿Vos crees que esto puede tener un devenir penal? Pero no tengo ninguna duda. Yo nunca he visto una cosa como la ley bases nunca he visto una cosa igual. No es asimilable a ningún antecedente de la Argentina. No es asimilable. No lo es. No lo es. Y el DNU menos todavía. El DNU menos. No, el DNU es abiertamente. Entonces y la ley también, quiero aclararte. O sea, es inconstitucional en tanto y en cuanto termina con el sistema republicano de gobierno. Entonces vos me decís, lo que me estás diciendo es el error tuyo, Alberto, es haber sido republicano. Bueno, eso es un error. No, error es mancillar las instituciones. No, pero hay y una decir, escuela... yo quiero hacerlo, entonces lo hago aunque se enfrenten todos. Decir, este lugar es una cloaca, es una banda de ladrones, sinvergüenzas, y tratar así el Congreso. Qué gente elegida por el pueblo, ¿eh? No, yo no hago esas cosas. Y no sé qué te fascina de eso. A mí me asusta. A vos te fascina y a mí me asusta. Esto es grave, ¿no? A mí en lo procedimental, y me parece una discusión interesante porque creo que tiene que ver con la orfandad que hay, es... ¿Viste? En el Gran Lebowski dice, uno de los protagonistas dice, vos, y esto lo puedo decir porque además de que es una broma, soy Jagroski. Dice, vos podés decir lo que quieras del nacionalsocialismo, pero al menos tenían un etos. Por supuesto, sin relativizar y por supuesto no comparando a Milei con el nacionalsocialismo, el hombre tiene un etos. Y va al frente como reja, si se me permite el lunfardo, se me permite lo ramplón, con eso. Y venimos de una situación que no te la imputo, sino de la disfuncionalidad de la coalición, que lo que uno escuchaba permanentemente eran las 1000 narrativas de los impedimentos que tenía la Argentina para crecer como nación. Simplemente desde ahí es donde yo te hablo... Yo vuelvo a repetirte que nosotros, si no hubiéramos tenido sequía, hubiéramos tenido 3 años consecutivos de crecimiento. Eso es... Entonces... No es Pero verdad que ocurrió. nosotros teníamos una narrativa para explicar por qué no crecíamos. Porque te vuelvo a repetir... Alberto, que había pese a 120 puntos de inflación y la discusión era si podían subir las tarifas 17%. Pero eso quedó saldado con el tiempo, porque en el tiempo hicimos la segmentación y corregimos las tarifas. Y las corregimos con racionalidad. Eso quedó saldado con el tiempo. Fue un momento, es cierto, fue un momento. Fue una fotografía. Fue un momento, fue una fotografía, es cierto. Pero si mira toda la película, al final se fue ordenando eso. Entonces, yo lo que digo es que las formas también tienen que ver. Sergio Massa criticaba, en los años en que Cristina era presidenta, decía, el problema no es el modelo, el problema son los modales. Y a veces los modales son importantes y los modos son importantes. ¿Te acordás que fue el día que Cristina después en un acto le dice que arma un partido y gane las elecciones? Sí. Ahí nació eso, sí. Fue todo ese mismo día. Pero digo,
no prestarle atención a las formas en una república es muy grave. Es muy grave. ¿Te pasa algo con la gente que acá, digamos, voy al Alberto preconflicto con Cristina, digamos, ¿no? Pero que le imputaban un tema de formas a Cristina y que hoy mansamente, o al revés, celebran la virulencia que tiene Milei, las agresiones permanentes? Es que bueno, también... Digo, colegas míos, colegas políticos, consultores... No son comparables. Cristina no tuvo nunca la actitud que tuvo este hombre. No, desde ya, pero quiero decir, incluso está completamente fuera de escala. Lo que pasa es que Cristina también es parte y víctima de esa división que se ha generado en Argentina. Tal vez la principal víctima de esa estigmatización. Cristina también lo ha sido. Y lo sigue siendo. ¿Por qué Milei no habla de peronismo y habla de kirchnerismo? Para seguir estigmatizándola. ¿Crees que hay un acuerdo, como se dice, tácito o de hecho entre Milei y una parte del peronismo? Massa, Cristina. No, yo hablo con Massa mucho y no veo nada de eso. Pero, ¿cómo se explica, digamos, la impugnación de algunos funcionarios que quería Macri y Milei se comprometió a que no asumieran? Del esquema anterior. No lo sé, pero no creo que Cristina o Massa estén hablando con Milei vetando. Primero, no creo que Milei le consulte a Cristina o a Massa quién va a ser su gabinete o su equipo de trabajo. No, bueno, pero si hablamos de que un tema importante es el Fondo Monetario Internacional, así como decíamos que el INDEC continúa Marco Lavagna, ahí hay dos lecturas. O hizo una buena tarea y por lo tanto continúa, o hay un acuerdo, y lo mismo en el fondo, que es el mismo representante que tenía la Argentina cuando Massa era ministro de Economía, que es Leonardo Madcour, que puede ser, ¿es una continuidad del acuerdo o es que Madcour lleva una negociación muy profesional? No, Madcour es un gran profesional, es técnicamente un tipo muy valioso, no es un político, es un técnico. Absolutamente. No tengo la menor idea por qué aceptó. Además, él había trabajado en la empresa de Huerten hace muchos años, no hace tantos años, hace pocos años, con lo cual a lo mejor había una familiaridad. Había sido un hombre muy importante en la gestión de Lavagna en época de Néstor. Sí, indudablemente capaz, digamos, no está eso puesto en discusión. Lo que digo ¿Y lo es de que... Scioli te llamó la atención? Sí. ¿Y te pasó algo o no te fue irrelevante? No, lo lamenté. ¿Y por qué crees que un dirigente que fue candidato del peronismo... Porque a veces a un dirigente le cuesta decir... Llegó mi punto de... He llegado al punto de llegada, he tocado el punto de llegada. Ya está. ¿Crees que tiene que ver con eso? Sí. Muchos se necesitan seguir teniendo una tarjeta que abajo diga qué función cumple. Y chofer y ese tipo de cosas. Creo que tiene que ver con eso. ¿Cuánto pesa eso? En mí nada. Pero has visto también una impugnación, ¿no? Dentro del gobierno, de los más experimentados diciendo los nuevos ministros, los nuevos secretarios están fascinados con la secretaria, el prensa y el chofer y no se toman en serio la cosa. ¿Lo has visto en alguno de tus ministros eso? No. Yo hay una cosa que siempre le decía a los ministros que aplicaba cuando era jefe de gabinete. No hagas nada que no puedas explicar el día que no tengas poder. Claro. Y eso para mí fue una regla. ¿Vos crees que lo cumpliste con vos mismo? Sí. ¿Qué vas a hacer de acá en adelante? Es decir, ahora estás dando el primer reportaje en profundidad de que saliste del gobierno. ¿Cuáles son los próximos pasos? Porque cuando uno, por ejemplo, de Massa se sabe poco, es decir, se sabe de su actividad en privado, la presentación del libro, pero no hay una participación pública. Cristina, en su último acto, no manifestó en su alocución la urgencia que parte de su electorado cree que tiene el momento. Fue un discurso más bien técnico, de orden interno, pero no estamos al borde de la desintegración nacional. Bueno, Scioli es funcionario, o sea, debe tener una visión parcialmente positiva, supongo, del gobierno de Milei, y de los últimos candidatos o presidentes, vos sos el único que abiertamente manifiesta que este gobierno es un problema grave y que le va a ir mal, digamos, ¿no? Lo que digo es que hay todas las políticas que está llevando adelante
son políticas que favorecen la concentración del ingreso en desmedro de los intereses nacionales. La ley de inversión minera es una ley que nosotros le cuestionamos a Menem lo que había hecho, es una pavada frente a esto. Si Milei parte a la sociedad en dos, la peruaniza, perdón a los compañeros peruanos, pero la peruaniza... Pero lo que pasa es que nosotros no podemos... Si vos me preguntás, decime qué frustración te quedó a vos como presidente. ¿Sabés cuál fue la mayor frustración que tengo? ¿Cuál? No haber terminado con la polarización. No haber podido terminar con esta llamada grieta, que para mí no es una grieta, es el juego de la cincha, ¿viste? De tirar de la soga a ver quién derriba al contrario. Esa es la peor, eso es lo que peor nos pasa como pero como no por sociedad. deslindarte de responsabilidad, pero ¿tiene solución eso? Cuando vos ves qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Brasil... Pero es que tenemos, la política tiene que encontrarle una solución, claro que hay que encontrar una solución. ¿Es un fenómeno que excede al sistema político? No, lo que pasa es que está visto que exacerbar la división es políticamente rentable. ¿Y entonces? Entonces lo exacerban de un lado y del otro. Bueno, pero eso es rentable para los que lo exacerban, pero no es rentable para la sociedad. No es rentable para la sociedad. Claro, pero vos lo hablás desde un punto de vista ético o moral. Yo te digo un tema del punto de vista práctico. Yo Bueno, voy claro, y le porque recomiendo... con esa lógica, viste, claro, si a vos te deslumbra que Milei se lleve puesta a todas las instituciones, ¿para qué voy a entrar en esta discusión con vos? ¿No? Pero la verdad es que no es un buen camino. No es un buen camino. Pero yo no es una valoración. Lo que digo es, Alberto Fernández, asesor... Pero no es posible que yo llegue al gobierno y me sostenga en el gobierno a cualquier precio, aún al precio de dividir a la sociedad que gobierno. Pero el Alberto Fernández, asesor, mañana viene Don PJ y le dice, Alberto, ¿qué hago? Y la tentación centrista, que en general tiene mucha aprobación y mucha imagen positiva, no es exitosa electoralmente. Eso es un dato. ¿Qué le recomendás? ¿Le recomendás polarizate o morir en la tuya? No, es que yo sigo creyendo que en la política los valores existen porque existe la ideología. Entonces no podés hacer de cuenta que eso no existe, ¿no? Cuando en las campañas políticas entraron las lógicas de la mercadotecnia, la política se arruinó. Porque al pueblo lo empezamos a llamar ciudadanos y empezamos a tratarlo como un objeto, como una mercancía. Y son seres humanos, son ciudadanos. Entonces no podés pero llevarlo el proceso a ese de punto. deshumanización Pero es global y sí, acelerado. Bueno, pero eso hay que revisarlo, Iván. Está bien, uno lo combatís, pero mientras tanto Pero no te es adaptás. que lo combatís a partir de una definición personal tuya. Digo, ¿por qué López Obrador ha podido contra el PRI, contra el PAN en México sin doblegar ninguna de sus ideas? ¿Por qué Lula está pudiendo sin doblegar ninguna de sus ideas? Y aclaro que Lula ha hecho un frente que contiene a muchos. Su vicepresidente es un hombre de centro derecha, no es un hombre. Sí, claro, sí. Alguien. Pero conviven. Y es una muestra de convivencia. Y también es una muestra ética de construcción política. Me haces volver. ¿Por qué Lula pudo y ustedes no? Bueno, seguramente nosotros no pudimos por errores nuestros. Eso no cabe ninguna duda. ¿Cuánto crees que si tenés esa graduación te cabe a vos y le cabe a Cristina en esa... No sé, porque si yo lo tengo que graduar, no sé. No soy yo quien debe graduarlo, eso lo tiene que graduar la gente, Yo lo que sí sé es que siempre me moví con honestidad, con lealtad, que nunca he actuado con deslealtad a nadie y que siempre privilegié la unidad del espacio antes que cualquier cosa, aún sabiendo que eso me significaban costos personales, ¿eh? Y aún así, vos hoy salís de acá y le mandás un mensaje a Cristina y le decís que haces perdida y te tomarías un café con Cristina. Sí, ¿por qué no? Y cuando Clarín vino a proponerme un acuerdo, y el acuerdo significaba que tome distancia de Cristina, dije que no. ¿Durante tu presidencia? Sí, dije que no. Que eso yo no lo iba a hacer. Alberto? No sé. Pero ocurrió. ¿Cómo se efectiviza ese acuerdo? ¿Qué implica? Que yo tomara distancia de Cristina. Bueno, pero la tomaste, hubo una distancia. No, yo no tomé distancia de Cristina. Yo nunca dejé de defender a Cristina. Nunca dejé de decir que Cristina es inocente en los juicios que le llevan adelante. Fui y declaré personalmente, siendo presidente, en el juicio contra ella. Y hasta el día de hoy sigo repitiendo lo mismo.
que Cristina es una víctima de todo eso. Entonces, no me digan eso, porque yo jamás tuve un gesto de deslealtad con Cristina. Si gesto de deslealtad es decirle a Cristina lo que me estás proponiendo sobre el fondo no tiene asidero, eso no es un gesto de deslealtad. Eso es una decisión que tuve que tomar yo, distinta a la que quería que tome Cristina. Pero eso no se llama deslealtad, eso se llama autonomía. Resulta ser que yo era el títere de Cristina, pero el único que terminó enemistado con Cristina fui yo. ¿Y por qué terminé enemistado con Cristina yo? Porque tuve gestos de autonomía. Decir que con una recesión furibunda como la que vivimos, con un desempleo creciente, la gente está re feliz de tener 10 puntos de inflación. Yo lo que creo es que por ahora hay mucha gente que aparentemente está conforme, no feliz. No, lo que creo es que la gente, y es razonable, tiene la esperanza de que esto funcione bien. ¿Y vos creés que va a funcionar bien? No. ¿En base a qué? El otro día publicó un tuit alguien que dijo ser secretario de comunicación de la presidencia, no me acuerdo, y decía, esta es la B que finalmente lograremos. Después mostró una caída tremenda y después una recuperación relativamente lenta para que en diciembre del año 2025 estemos igual que en octubre del año 2023. ¿Me puedes explicar eso? ¿Para qué hicimos todo esto? ¿Para qué tanto daño? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta pérdida de puestos de trabajo? ¿Para qué tanta pérdida de derechos? ¿Para qué? ¿Para que en diciembre del 2025 estemos como en octubre del 2023? Intentamos, pero no pudimos. Y durante los últimos 4 años hubo un poco esa sensación, como que... No pudimos, loco. Pará. Nosotros pudimos sacarle al fondo un acuerdo como nunca firmó el fondo. Y sacamos el 30% de la deuda que teníamos con los acreedores privados, más allá de dilatarla en el tiempo. Construimos y entregamos 143.000 viviendas. ¿Sabes cuántas había hecho Macri? 14.000. ¿Sabes cuántas hizo Milei? 0. Cero hará. Y 0 hará. Dejamos la desocupación más baja de los últimos 38 años. Tenemos 3 años consecutivos de crecimiento de la industria. Creamos 1,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 600.000 fueron empleos registrados. ¿Por qué no fuimos con el 5,7 de desocupación? ¿Porque no trabajamos por el trabajo de la gente? Orgullosos tenemos que estar de eso. Pero lo hicimos con vergüenza. Decimos que el problema es que Cristina y yo nos peleábamos. Por favor. Porque eso también es mérito de Cristina. En plena pandemia, sacamos una ley que fue el aporte voluntario de las grandes fortunas. ¿Sabés dónde está ese dinero? En gran medida, en el gasoducto Néstor Kirchner, la obra pública más grande que hizo la democracia y cambió la matriz energética de la Argentina. ¿Cometimos errores? Claro que cometimos errores. ¿Hay cosas que no debimos haber hecho? Claro que hay cosas que no debimos haber hecho. ¿Hay cosas que no debieron haber pasado? Claro que hay cosas que no debieron haber pasado. Pero esas cosas no opacan todo esto que te estoy diciendo. Nosotros hicimos frente a la pandemia. En el término de 90 días pusimos 4.000 camas de terapia intensiva. Abrimos 35, 36 hospitales modulares. Terminamos hospitales que habían quedado a medio hacer. Llevamos dadas 135 millones de dosis. En la Argentina efectivamente se murieron 130.000 personas y siempre lo lamentamos. Pero resulta que se contagiaron 11 millones de personas. ¿Quién habla de las 10.870.000 personas que la salud pública salvó? Y resulta que The Lancet acaba de hacer un informe y dice que estamos entre los mejores países del mundo que mejor trabajó la pandemia. Y hacete una pregunta, en el año 2023, cuando el dólar escaseó, ¿cómo es posible que hayan crecido todas las industrias? Explícame cómo puede ser que en agosto del 2023 Toyota anunciaba el tercer turno para la producción de automóviles. Vos ahí lo que estás señalando es que las inversiones iban a... Se estaban estoqueando. Y cuando no tuvieron dólares, recurrieron al stock. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué en el 2023 de las 14 actividades creo que son que mide el índice de actividad industrial, 11 crecieron? Tenemos que estar orgullosos de eso nosotros. Esto, en definitiva, nos hace pensar, o a mí me hace pensar, habiendo sido crítico, y vuelvo a enumerar, Villagrosala, Pepín Rodríguez Simón, Vicentín, La Plata, que empezó a no alcanzar para comprar el asadito o para cambiar el auto. Hubo casi pleno empleo, pero se ganaba poco. Pero aquí hay
una enumeración, no mentirosa, de la cantidad de cosas que hubo en ese momento, que si hubiese estado este gobierno, no iban a estar. Ahora, está la discusión, ¿eso es peronismo o no es peronismo? Bueno, hay formas de verlo, distintas formas de verlo. Por ejemplo, Osvaldo Jesús Gatman recuerda qué es el peronismo en su esencia, y ustedes tienen que ver si se pareció el peronismo original, que él va a enumerar con obras, a lo que hizo Alberto Fernández. Lo tenemos allí, Silosa lo tiene, Gatman caminando por las calles de Córdoba, inspirado en un cartel donde se ve un rastrojero, nos dice estas cosas. Estoy en Alberdi, ¿no? Ciudad de Córdoba. Miren este mural que está en una de las paredes de un comedor que es también un club social y deportivo. Oíme, Industrias Mecánicas del Estado. ¿Sabe qué está recordando esto? Recuerda el país más industrializado de América Latina. La República Argentina era el país más industrializado de América Latina. Y estaba el nivel de industrialización a la altura de Australia, Canadá, y superaba a Nueva Zelanda, y por supuesto superaba también a Irlanda y a varios países europeos en aquel momento, en 1955. A partir de ahí, ese proceso de crecimiento de la Argentina, de modernización, de industrialización del país, que nos colocaba por encima o a la par de estos países que hoy son centrales, eso se interrumpe en 1955 con el golpe de Estado autoproclamado como Revolución Libertadora, que derrocó al peronismo, que entre otras cosas fabricaba estos autos, pero también fabricaba aviones, fabricaba tractores, motos. Los primeros autos argentinos se fabricaron en esa época, los primeros tractores, las primeras motos nacionales se fabricaron en esa época. También se fabricó por primera vez una locomotora en toda América Latina, fue fabricada por la Fábrica Argentina de Locomotoras, que era una empresa estatal fundada por ley durante el final del primer mandato de General Perón allá por 1950. Aquí lo van a ver bien. Bien, ese era un país industrial, con un nivel ínfimo de desocupación, con niveles de pobreza bajísimos, mucho más si lo comparamos con los de los últimos años en Argentina. Era un país que tenía en 1955 unos 135.000 estudiantes universitarios y en 1945 solamente tenía alrededor de 35.000. Miren el crecimiento de la clase media y la expansión de la posibilidad de ser profesionales en la Argentina. Pero no solo eso. En 1946, el tonelaje de nuestra marina mercante rondaba aproximadamente los 350.000 toneladas. En 1952, cuando asumió Perón su segundo mandato, ya estaba arriba de 1.200.000 toneladas. Fueron una de las marinas mercantes que más crecieron en el mundo en esos años y en esas décadas. Bueno, ese país que mostraba el mural era una potencia industrial. Y era además socialmente un país inmensamente mejor que el actual, que además había puesto en marcha la investigación nuclear en la Argentina con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Era el país que había fundado su primer gasoducto. Antes el gas natural no era algo que estuviera al alcance del conjunto de la población argentina, o por lo menos de la mayoría de la población, ni de su actividad económica productiva. Fue gracias al gasoducto de más de 700 kilómetros que en la Argentina se pudo empezar a utilizar el gas, tanto al servicio de los usuarios residenciales como de la industria argentina. Y también se construyó el primer oleoducto, el oleoducto más grande de la época, que también de más de 700 kilómetros. Las dos cosas durante el primer gobierno del general Juan Perón, entre el 46 y el 52. El gasoducto argentino no solo fue el primero, y ni el más largo por obvias razones de Argentina, fue en su momento el más largo y más moderno del mundo para la época. Fueron años de enorme progreso. No siempre en la Argentina las cosas fueron tan mal. Cuando dicen que alguna vez fuimos una potencia económica, nunca fuimos el país más rico del mundo ni la primera potencia económica, eso es falso. Pero sí estábamos entre los 10, 12, 13 países más importantes por el nivel de su producción, por el nivel de su industrialización y lo que es más importante, el nivel de vida. Porque en 1910, 1908, por ahí, la Argentina tenía, sí, efectivamente, un nivel de Producto Bruto Interno y en abstracto una distribución de Producto Bruto Interno per cápita que parecía bueno. Pero lo cierto es que el pueblo argentino vivía en condiciones de miseria y de pobreza y de atraso. Comparado nuestro país con los países de Europa, éramos infinitamente más atrasados que esos países. Por tanto, esos números no indican el progreso del pueblo argentino. Era una riqueza que quedaba en poquísimas manos y
no era reinvertida en el desarrollo de la República. Eso vino después, en esos años en los que también 500.000 argentinos se convirtieron en propietarios de su vivienda. Fue una gran expansión del derecho de propiedad y la creación de dueños en la Argentina. ¿Mediante qué? Créditos hipotecarios a 20 años que por supuesto tenían que devolver. Y más de 50.000 chacareros, o sea, productores que trabajaban en campos alquilados y les quedaban miserias de lo que producían, también se convirtieron en propietarios de sus campos, en propietarios, en dueños, en capitalistas, gracias a las políticas que se llevaron adelante en esos años, que fueron años de un Estado presente, de un Estado empresario, de un Estado que orientaba la economía, que fueron presentes de créditos promovidos por la banca pública. No fueron años ni de liberalismo, ni de un Estado ausente. Y también fueron años en los que se fomentó el poder adquisitivo del pueblo. Si te gustan estos videos, dale me gusta y compartilo. Bueno, esto, y se quedó corto, es una enumeración de las cosas que hace el peronismo. Y lo pudimos ver con Néstor y Cristina. Lo pudimos ver con Alberto, en parte sí. Ahora, el comportamiento de su gobierno, visto desde los ojos de Moreno, por ejemplo, que también es un representante del peronismo, fue un gobierno socialdemócrata. Y los gobiernos socialdemócratas son un poquito tímidos y a la larga terminan ayudando a gobiernos autocráticos que vienen después. Guillermo Fernández hace una analogía de lo que nos sucede a nosotros, muy parecido a lo que sucedió en los 20 y en los 30 con Alemania, que permitió la llegada de un monstruo. Esta analogía me parece muy interesante. A ver. Analicemos un poco la historia con tango y filosofía. Hablemos del nazismo. ¿Por qué surge Hitler? ¿Por qué surge un régimen así, un loco, psiquiátrico, con instinto depurador de casta, un demente con pensamientos mesiánicos, que se siente el elegido de Dios? Un iluminado que debe destruir el estado de bienestar para la limpieza total de lo que él dictamina que es la mugre de la sociedad. ¿Por qué además logra la admiración de un amplio sector del pueblo alemán? Leyendo a Heidegger y escuchando a José Pablo Feynman, de donde saco mucha de esta data, planteo un análisis subjetivo sobre una de las teorías del nacimiento de este movimiento apocalíptico, anarcoderechista, genocida, mentiroso, mitómano, discriminatorio, violento, ese siniestro inductor de mentiras y de dogmas perversos que es el nazismo. Los heideggerianos, casi una secta complicada, aseguraban que había dos Heidegger. Ellos mismos conformaron una tremenda grieta, ya que el primer Heidegger se pregunta: ¿por qué el hombre ha olvidado al ser? Una pregunta existencialista, pero con un sentido metafísico muy profundo. El segundo Heidegger se contesta: el hombre ha olvidado al ser para consagrarse al dominio de las cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, con la caída del imperio, surge la República de Weimar, que estaba conducida por un frente mixto que lideraba la socialdemocracia, maravillosamente teórica, pero desastrosamente práctica. Era una alianza muy débil, indecisa, con una conducción vacilante, con actitudes egoístas, ambiciones de poder individualistas, y olvidando el verdadero origen de ese régimen parlamentario que era el bienestar del pueblo y la reconstrucción de Alemania. Eran hasta cobardes para tomar decisiones trascendentes. Sí, estaba el grupo espartaquista que había intentado reformas revolucionarias. Rosa Luxemburgo, en contraposición al discurso repugnante, berreta y vacío de Hitler, era brillante, motivadora, aguda e irresistible. Su mensaje, a pesar de ser altamente intelectual, atravesaba los corazones en un contexto de derechas arrasadoras y con un patriarcado muy presente. Rosa Luxemburgo fue ejecutada. A su asesino sí le salió el tiro. Es ahí donde surge el expresionismo y surge el nazismo. Este clima es consecuencia de la humillación que deviene del fracaso de este frente socialdemócrata que lleva a Alemania a la humillación.
Nadie entendía por qué la clase política abandonó la lucha, ya que estaban en la puerta de París cuando el ejército se rinde, dándole paso al Tratado de Versalles que firma Alemania en contra de las voces más progresistas de su espacio de coalición. Un tratado que firma Alemania con el poder en un tren, impuesto a la fuerza, a esa Alemania desgastada por dirigentes con buenas intenciones, pero con un desempeño cobarde y desunido por sus acciones individualistas. Una humillación que está en el corazón de una Alemania de la cual va a surgir Hitler. El surgimiento de Hitler no es casual. No obedece ni a su talento, que era escaso, ni a su oratoria bruta y cargada de odio, cargada de desvaríos. A ver, detrás de Hitler había poderosos intereses del capitalismo alemán que necesitaban un líder monigote de derecha para llevar a cabo sus planes económicos. El terror era que una socialdemocracia se convirtiera en un gobierno progresista, algo difícil. Para llevar un estandarte así hay que tener mucho coraje, algo que la socialdemocracia no tiene. Igualmente temían que un frente así fuera peligroso para sus planes de saqueo. Los poderes económicos desarrollaron un plan de propaganda para aterrorizar al ciudadano medio y de esa manera lograr que el pueblo fuera el que pidiera por ese monigote de discursos ridículos y cargados de odio. Inmediatamente Hitler empieza a tener apoyos de orden internacional. Hasta el mismo Churchill dijo: ojalá Inglaterra en algún momento de peligro de su democracia tenga al frente un hombre tan valeroso como Adolf Hitler. O sea, Hitler no era un fenómeno aislado. No hay que analizarlo solo por sus discursos demagogos de campaña, ni mucho menos por sus arengas berretas cargadas de odio, ni siquiera por sus frustraciones personales psiquiátricas. Hitler surge de un pueblo humillado por el fracaso de una coalición en la que ese pueblo había depositado todas sus ilusiones. Una vez en el poder, Hitler lo comienza a ejercer, al estilo Nerón o Calígula, pero su punto de inteligencia fue en elegir su propia cucaracha kafkiana. Señala al judío como el otro maligno, el insecto que hay que erradicar. Convence al pueblo que los judíos son los chorros que se robaron la riqueza de Alemania, por eso hay que erradicarlos, por eso se los puede matar. Siento que si nos dedicáramos a leer más y a googlear menos, a abandonar los chismes banales, a desprendernos de mochilas que no son nuestras, a recuperar nuestra memoria, nuestro pasado, nuestra conciencia de clase, apagar un ratito la tele, los programas baratos, nos instigaría a pensar un poco más, a reflexionar sin la injerencia del pensamiento inducido por otro. Nos ayudaría a encontrar nuestras propias decisiones. La historia vuelve a repetirse, dice el tango por la vuelta, pero cuidado, ellos ya eligieron las nuevas cucarachas kafkianas para que vos pidas que encierren o maten los pobres, sus organizaciones y sus dirigentes sociales. Si la historia va a volver a repetirse, todavía estamos a tiempo de revertirla. Bueno, si es así, es el turno de los Grabois, de los Kicillof y de los de Moreno, juntos, revalorizar el peronismo con todas sus facetas, en donde estamos Daddy, la memoria de Pistarini, Saborido, Dolina, Guillermo Fernández, Maradona, el Papa, tanta gente que queremos a este país y no lo queremos ver vilipendiado, rifado, sorteado, regalado para el negocio de unos pocos. Y es hora de luchar con ese temple que tenía Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, ese gran director, ese gran cantante, ese
enorme actor, pero ese peronista de sentimiento que puede llegar a unir su memoria a todo esto que tiene que contrarrestar este vendaval que tenemos de ultraderecha que fascina al mundo. Un poquito de Leonardo Fabio, una pastillita de Leonardo Fabio, por favor. El loco Fabio, que vos lo definís muy bien, pero después no me quiero ir para ese lado porque lo tengo pensado todo el tiempo, pero en la canción que cantás a Perón... Muchos dicen que estoy loco, y sí, yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Me enamoré del silencio y en él largos ratos me suelo quedar, de tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Bueno, con esta lectura vamos a dejar todos los audios de lo que fue el día de ayer, más que nada lo que tiene que ver con los presos políticos que tenemos en la Argentina, y esto lo ha reunido muy bien Camilo García, donde volveremos a escuchar a Ángel Capa. Excelente, lo pasamos todo entero ayer, y hay un extracto de lo que dijo este hombre del fútbol argentino que ahora se encuentra en Madrid. Nosotros nos despedimos, nos encontramos de nuevo el lunes con Leo Greco con K, pero quiero agradecer a Martín y a Lucas Loza, que hacen siempre lo posible y lo imposible para que salgamos al aire, en este caso desde los estudios de La Paternal, y también a Ramos Padilla, que su hijo, porque todos conocemos al gran juez Ramos Padilla, su hijo es responsable de esta radio, después tiene otro hijo que también es juez, pero su papá ayer le tocó la condena de Alperovich, un hombre que formó parte del peronismo y que realmente nos avergüenza, y tiene que pagar con prisión y muchos años por los hechos que se le imputaban, y el juez decidió entonces unos 16 años. Habló la hija, es todo mentira, la verdad saldrá a la luz, y es lo que tiene que decir una hija, ¿qué va a hacer? Pero bueno, también responsable de esta radio, y uno se enorgullece por esas cosas. Señores, yo me despido, pero los dejo con todo el compendio que hizo Camilo García para nuestro programa. Chao, hasta el lunes. Familiares de los detenidos junto a organizaciones de derechos humanos convocaron a una nueva movilización. La Plaza de Mayo, allí está en señal de protesta, reclamarán la libertad de las personas que fueron detenidas. La CGT por su parte emitió un comunicado. Preocupación por los hechos acontecidos durante y después de la concentración del miércoles pasado en el Congreso Nacional. ¿No condenan lo que rompieron todo? No puedo creer. Y reivindica el derecho de protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional. Ahí lo tenés al pelotudo. Y artículos tanto y tratados internacionales de derechos humanos, lo cual eso es cierto. Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos, y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada. Che, CGT, déjame un minuto. Gus, ¿tenés cómo prender fuego el auto? Esta es la protesta pacífica. Esto es un delito. ¿Qué dice la CGT? Yo vi un delito acá, no sé. Yo vi un delito acá. Acá hay, la CGT. ¡Ey, CGT! ¿Qué estás viendo acá? Mirá el gordo ventilador ahí. Mirá el gordo ventilador ahí. Con el buzo. ¿Qué hace? ¿Está detenido este o no? Mirá. Escalada represiva. Escalada represiva. ¿De verdad? De verdad, te dije, arranqué el programa así. Quieren imponer la semilla de el relato. Ahora se viene. Mirá esto, Ahora voy que hay un coso de la CGT.
Estamos en el salón del bloque de Unión por la Patria. Acabamos de presentar una denuncia penal contra la ministra Bullrich por la agresión que llevó adelante la Prefectura Naval Argentina a diputadas y diputados nacionales de nuestro bloque la semana pasada durante la movilización contra la ley Bases. Estamos haciendo esta denuncia también ante los organismos internacionales de derechos humanos, y como la agresión a las diputadas y a los diputados nacionales no es un hecho aislado, sino que forma parte de una orientación de conjunto de este desgobierno a nivel nacional, es que terminada esta conferencia nos vamos a acercar a la movilización convocada ahora mismo en la Plaza de Mayo para reclamar la libertad de quienes al día de hoy siguen detenidos, que son presos políticos de este gobierno por haberse manifestado contra la ley base. Alerta en C5N, diputados de Unión por la Patria denuncian a Patricia Bullrich por la represión en el Congreso. Vané. Exactamente, se presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Pi y ya fue sorteada. El grupo de diputados encabezados, por Carlos Castañeto, también la presentó Eduardo Valdés, un grupo de diputados contra Patricia Bullrich, también contra el secretario de Seguridad y varios integrantes más del Ministerio de Patricia Bullrich, contra la propia Patricia Bullrich, por graves delitos, privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Una grave denuncia, habían adelantado diputados que iban a hacer esta presentación por todo lo que ocurrió en el marco del tratamiento de la ley base fuera del Congreso, la feroz represión desatada. Recordamos que todavía quedan personas detenidas que solamente fueron a manifestar, incluso algunos ni siquiera estaban manifestando y continúan detenidos. Nuevamente a todos los que están acá, a todos los que nos acompañan, y pedirles, como también dijo la mamá de Camila otra vez, que no nos dejen hasta que no estén todos afuera, por favor. Gracias. Gracias. Hasta el último. Gracias. Que no nos dejen hasta que no estén todos afuera. A los presos por luchar, libertad, libertad. A los presos por luchar, libertad, libertad. A los presos por luchar. Nosotros venimos de una familia muy atravesada por la dictadura militar. En mi familia hubo 5 detenciones, 4 miembros de mi familia actualmente están detenidos desaparecidos, y para nosotros esto es revivir el pasado. Mi hermana estuvo más de 20 horas esposada y sentada en el piso, en un pasillo, en una comisaría, sin las más mínimas condiciones de higiene ni salubridad, y el comisario de esa repartición dijo: quédense tranquilos que las chicas están de picnic. Entonces, cuando vos escuchás esas cosas, realmente decís, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Por qué tamaña acusación tiene mi hermana cuando lo único que hay en su contra es un insulto, una supuesta patada y un supuesto escupitajo? Esa es toda la prueba que hay contra mi hermana, que lo dice además una policía. Todo esto para nosotros es completamente desgarrador y es nada más ni nada menos que volver a revivir el terrorismo de Estado. Yo no me voy a poner a discutir acá en este ámbito a Bullrich. Sí, por supuesto, me voy a solidarizar con mis compañeros legisladores de Unión por la Patria que fueron reprimidos de manera directa y direccionada a las 13:10. Hasta ese momento en la plaza no había habido ningún disturbio de los que hubo después. Creo que todavía tienen mucho que investigar en por qué no están detenidos aquellos que, por ejemplo, prendieron fuego el móvil de Cadena 3. Siento que Patricia Bullrich es una persona violenta, tiene una militancia política violenta, fue violenta cuando militaba en la JP, creo que hasta tiene una causa penal contra el presidente Milei porque la acusó en ese proceso de violencia poner bombas en los jardines de infantes. Bullrich fue violenta cuando fue funcionaria de la Rúa y en el Senado ocurrió lo de la Banelco. Bullrich fue violenta en una de las primeras manifestaciones, tal vez una de las más complejas que vivió la democracia argentina, que fue la de la reforma jubilatoria en este Congreso. En ese momento las fuerzas de seguridad estaban bajo la órbita de la ministra Bullrich. Y Bullrich es violenta ahora, no tiene por qué cambiar, con lo cual no me extraña el operativo del otro día bajo la órbita de la ministra Bullrich, porque lo que va a hacer es escalar el operativo de violencia y de represión. ¿Sabés lo que hace todo esto, Angie? Que la próxima vez que la gente quiera reclamar no salga. El cambio de paradigma es que la primera vez que terminan en cárceles federales detenidos por manifestaciones que hubo toda la vida. Están presos en Ezeiza, Guille. Sí. En Marcos Paz. Sí. O sea, hay estudiantes, hay una chica del UNSAM presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Por protestar o por reclamar. Entonces, a mí me parece muy grave lo que está pasando.
Lo que pasa es que los jugadores de fútbol saben que si opinan en contra del establishment, si opinan en contra de quienes gobiernan actualmente en casi todo el mundo, entonces van a tener un problema. Entonces no quieren ese problema, porque los que opinan a favor de la derecha no tienen ningún problema. Opinó Batistuta, opinó Tevez, opinó Agüero, opinó Bodancieri apoyando a Milei. Nada menos que a Milei, que es muy difícil, es muy jodido apoyar a Milei, que es una réplica berreta de Mussolini. Es una réplica berreta de Mussolini. Hay que apoyar a Milei. Bueno, muy bien, lo apoyaron y me parece que tienen derecho a hacerlo. Y nadie les dice nada. Ahora, si llegan a opinar en contra, ahí se les crea un problema. Entonces, los jugadores de fútbol generalmente se guardan las opiniones, ¿no? Hay que opinar. Claro, a estos tipos les molesta eso, les molesta que la gente se exprese, que se manifieste, que opine. Claro que les molesta. A estos tipos y a todos los dictadores bueno, como en este caso, en Argentina para mí es una dictadura civil. En Argentina para mí es una dictadura civil. Y después sí, la agresividad de Milei y la intolerancia. Sí, eso yo lo critico mucho y me impacta porque tiene que ver con una característica personal de Milei patológica, desde ese punto de vista, de un hombre que se siente cómodo en la confrontación, ¿no? Claramente. Y eso no es bueno. Cuando vos hablabas de síndrome de Ubris, en este caso sí, Milei lo tiene. Sí, Milei lo tiene, claramente. Pero Milei lo tiene, digamos, está dado. Milei cree que todo el que no piensa como en unas características del síndrome de Ubris es la descalificación del pensamiento diverso. Como puedo decir, no estoy de acuerdo con vos, Ernesto, en esto, aquello, va a formar parte de la discusión. Pero no te voy a decir que porque estés de acuerdo sos un burro de lo peor, esto, aquello. Eso es típico de Ludwig y creerse que tiene la solución ideal para todo, ¿no? Así que eso es realmente preocupante, ¿eh? Porque tengo presencia mediática, pedí que por favor, si había comedores que no estuvieran recibiendo los alimentos, se contactaran conmigo. Y efectivamente se contactó conmigo una organización no gubernamental que ayuda a 400 comedores. Mi despacho, mi jefe de despacho, Luciano, que está ahí, se dirigió, habló con la gente, nos presentaron los papeles y nos solicitaron el PNUD. Nosotros hablamos con Capital Humano y en menos de 24 horas el PNUD fue otorgado. Entonces... No dialoguemos. Perdón, Diríjase a la presidencia. Quienes conozcan comedores que necesiten ayuda, no tengo ningún problema en recibirlos y hablar con quien tenga que ser para pedir la ayuda. Yo obviamente voy a confirmar que no se trate de un manejo político de la ayuda. El gobierno lo entrega, nosotros no lo entregamos como La Libertad Avanza. Y la verdad que la buena voluntad, lo bondadosa que se ha mostrado aquí la diputada propinante puede conmovernos, pero no resuelve los problemas de la Argentina. No resuelve los problemas de un ministerio que tiene toneladas de comida pudriéndose en un galpón mientras hay miles y miles de compatriotas que pasan hambre. Y la verdad que si la diputada propinante tiene tanta capacidad de llevar adelante la resolución de ese problema, bueno, le sugeriría al presidente que corra a su amiga Sandra Petovelo y que la convoque a la diputada. Porque acá me decía el compañero Marino y analizábamos. Mencionaba recién la diputada que recepcionó un pedido, podemos tener muchos, podemos armar una fila del hambre en la puerta del despacho de la diputada propinante, ¿no, diputada Saracho? Pero la verdad es que la diputada planteaba que recibió una asociación civil que administraba o generaba la posibilidad de que 400 comedores le brindaran alimento a las personas. Y que en 24 horas solamente parece que pudo analizar, recorrer y corroborar que 400 comedores efectivamente hicieran eso y otorgarles, no sabemos cómo, porque no es una competencia de los diputados y las diputadas disponer de fondos de organismos internacionales, ¿no? Para que esa asociación civil estuviera financiada por el Estado Nacional y pudiera seguir ejerciendo esa tarea de darle alimento a esas personas. Bueno, la verdad es que podría ocupar el ministerio, podría hacerlo. Con K por Radio Caput. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp
al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que nadie nos escuche. El cono del silencio. ¿Cono del silencio? De los mercados. Incompetentes. Batanes. Lopencos. Fisiersen. Ustedes se creen matones. Ustedes no me ven en el nombre. No hay. A todos, martes, mientras está mi compañero acá sacándose y haciendo una escena de striptease, espero no lo hayan visto. Pero bueno, es para poner un poco de calor a esta tardecita medio húmeda, ¿no? Esto es Que Nadie Nos Escuche y hoy tenemos 3 invitados súper mega especiales, además de los conductores Mauro y Marcelo. Yo soy Marcelo. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, martes otra vez sobre la ciudad. Qué bueno volver a escucharnos. Es verdad. Entre nosotros. Es verdad. Qué lindo momento, martes a la tarde, en que nadie nos escuche, arranca y llueve verdades sobre... Llueve verdades. Así que llovía de verdad y sí. no llueve. No. Acá tenemos el pronóstico. El pronóstico da soleado para esta noche, así perfecto. Que tranquilo, no se preocupen. Muy bien. Bueno, acá estamos, arrancando una nueva semana, una nueva emisión de Que Nadie Nos Escuche, con un trabajo que viene a dar cuenta de una problemática nueva, ¿no? A ver, un viejo problema, un viejo vicio que se amplió a